Si sientes a veces la soledad de una maternidad diferente, el dolor silencioso y la culpabilidad que muchas veces tenemos los padres con hijos al divorciarnos, también has pasado por ese proceso de duelo de una maternidad idealizada. Este episodio te va a encantar. Su historia, experiencia y reflexión personal que trascienden sus libros son un referente y una inspiración para nosotras. En sus novelas expresa la dificultad y el reto de ser una madre separada de un hijo autista. Carla Gracia es novelista, guionista y directora de cine reconocida y premiada de nuestro país, nominada a los premios Goya, primera española en doctorarse en escritura creativa por la prestigiosa Bath Spa University de Inglaterra, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Hoy es un honor tenerla aquí en Divorciarse a los 40, lo que nadie te cuenta, para conversar con ella. Muchas gracias, Isabel. O sea que también separada a los 40. Sí. Bueno, antes de empezar aquí con nuestra conversación, quería recordaros, por favor, que si os gusta este episodio nos dejéis un comentario o vuestra opinión y que también me podáis ayudar a que esto llegue a mucha más gente, suscribiros al canal y bueno, y seguirnos en las redes. Pues, es que antes estábamos hablando de tantas cosas. A veces los podcasts tendrían que empezar un poco antes, ¿no? Mientras lo estamos preparando. Sí, porque salen, bueno, muchos otros temas, ¿no? Que antes no tenías preparados. Pues, bueno, yo me leí el libro, ¿no? De Perfectamente Imperfecta, porque, bueno, cuando te conocí o te descubrí, me sentí muy identificada con tu historia también. Luego, al ir leyendo, y hablaremos más adelante también otras cosas, he visto que teníamos muchas más cosas en común. Pero bueno, eso saldrá. Y claro, uno de los principales dolores, ¿no? que tenemos cuando nos separamos, especialmente, ¿no? cuando tenemos niños con alguna adversidad, es eso de el dolor ese de haber idealizado la maternidad y además vivirlo en soledad, ¿no? Totalmente. Porque ya de por sí la pareja es difícil, la pareja con niños y niñas, bueno, con hijos es difícil, pero si además tienes un hijo, una hija con dificultades, que no es lo que esperabas, no él, sino el concepto de maternidad, como muy bien dices, entonces te lanzas a un vacío porque no tienes referentes. Y puede que hagáis un gran trabajo de equipo con la pareja, pero muchas veces, en un porcentaje muy elevado de veces, los procesos de aceptación de la situación o las circunstancias de tu hijo o hija son distintos. Muchas veces la mujer va más rápido porque es como está más atenta, ¿no? A las cosas que pasan, no siempre, puede que no, pero yo siempre cuento una anécdota que cuando recibí el diagnóstico de mi hijo, que luego podríamos hablar de diagnósticos porque van cambiando, bueno, pero el primero, ¿no? Que es como el que te das un golpe de realidad, que de algún modo te alivia porque ves que había algo que veías pero no sabías qué era, por lo tanto hay algo, pero al mismo tiempo duele mucho y es un duelo. Pues en ese momento lo primero que pensé yo fue, ¿qué hice? ¿Qué hice durante el embarazo? ¿Qué hice los primeros meses? ¿Cuál es mi culpa? ¿No? Es lo primero, es que si yo tengo algo, si mis padres, ¿no? Y empiezas a buscar la culpa en ti. Y esto es un proceso muy doloroso, porque intentas buscar el porqué de esa situación cuando luego, cuando estás mejor, empiezas a buscar las herramientas, ¿no? para ir a mejor, pero en ese momento estás allí. Pero en cambio, mi pareja, y por lo que he visto luego, que he hablado con muchísimas madres, era más como, mierda, ¿por qué me ha pasado a mí eso? ¿Sabes? Yo pasaba por aquí, tenía mi vida planificada y de repente me pasa eso, ¿no? Que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Su relación con lo que está pasando no es como un incordio, que no quiere decir que no les quieran, ¿no? Es como, ¿y ahora qué hago con eso?
pero no tienen responsabilidad personal, no. Entonces el proceso es muy distinto. Pasar de la culpa personal a la responsabilidad en el proceso de acompañamiento del niño, o pasar de por qué me ha pasado de la victimización al acompañamiento, es un proceso muy distinto y es más lento en los hombres. Entonces, claro, yo sí que sentí en un momento que tenía que escoger, porque yo iba a una velocidad mucho más rápida de aceptación y de investigación, de búsqueda de ayuda, que él, que estaba aún, no, pero espérate, a lo mejor no es eso. No me podía esperar. Y eso separa a la pareja. A mí me pasó un poco similar. En nuestro caso no, yo creo que no tuvo nada que ver el tema ¿no? de la enfermedad de nuestro hijo en nuestro divorcio, pero sí que en mi caso fue al revés. El diagnóstico me liberó de esa culpa que decías tú, porque todos los años previos, porque no lo tuvimos hasta los 7 años, Claro. yo pensé que era algo que yo había hecho. Pues porque aquel viaje comimos sushi, que nos hicieron el ceviche en el barco y tal, porque me había vacunado, porque después me iba a otro viaje y no sabía que estaba embarazada y me vacuné, ¿sabes? Se supone que son vacunas que no te puedes poner estando embarazada. O sea, toda esa culpabilidad me persiguió esos 7 años. Y también me pasó un poco lo mismo que a ti, en el sentido de que a él le costó mucho más aceptarlo. Yo enseguida, estimulación, fisioterapeutas, lo que dices tú, terapias, pruebas, o sea, me puse en marcha enseguida. Y él ni siquiera quería como gestionar lo de la discapacidad, porque es como que no, ¿sabes? No, pero espérate, porque, o sea, como, ¿sabes? Nuestro hijo no tiene ninguna discapacidad. Y bueno, le costó un poco más, pero es normal, ¿no? Es el proceso natural de cada persona. Pero sí que ese sentimiento un poco de soledad, de incomprensión, yo también la tuve, Claro. ¿sabes? Estando en pareja y luego estando separada. Es decir, siempre lo he tenido, ¿no? Porque al final es verdad que llevamos una maternidad que es diferente, que en todo nuestro alrededor, o sea, yo por ejemplo no había convivido con esto nunca. Ahora es el primer año que voy a un colegio de educación especial, pero hasta ahora, o sea, el entorno del niño y todo mi entorno era un entorno ordinario. Entonces, claro, allí sí que eres un caso aislado, no eres uno más, ¿no? Como cuando ya estás metido en este mundo de las necesidades especiales. Sí. Y es doloroso porque socialmente aún no está nada aceptado. O sea, nos llenamos la boca, ¿no? Muchas veces con la palabra inclusión, pero o sea, yo cuando hicimos un reportaje sobre la escuela inclusiva con el padre de mis hijos, justamente para manifestar que se quería poner bajo un mismo techo a niños y niñas que a lo mejor no necesitaban eso, y además sin un presupuesto adecuado, ¿no? Para ello. Y ahí empezamos a ver pues que la palabra inclusión, a lo mejor puedes tener todos los niños en la misma aula, pero que incluso una participación activa de la escuela, pero luego no te invitan a los cumpleaños, o no estamos en el grupo de WhatsApp de los padres del cole, o te miran mal, ¿no? Si haces cualquier cosa. O sea, la inclusión son muchas cosas y estamos lejos, ¿no? Y la soledad de muchos aspectos, ¿no? Ahora viene Navidad y muchos padres, ¿no? Y madres, ¡ay, el concierto de Navidad! Bueno, pues el concierto de Navidad para mi hijo es una tortura, o sea, es lo peor. Y todas las fiestas de Navidad, una tras otra, es horroroso. O sea, nosotros vamos a limitarlo a lo mínimo. Y tenemos muchas ganas de que pase y que llegue febrero, ya no enero, porque enero nos tenemos que volver a adaptar a la rutina, sino febrero. Por favor, que el año tenga 365 días normales de rutina, por favor. Y todavía se enfada o se molesta, no se enfadan, pero se molesta mucha gente porque no acaban de comprenderlo, ¿no? A mí me ha pasado también con mi hija cuando iba a los sitios con mi peso, mi balanza para pesar la comida y me miraban como si estuviera loca, pero claro, es que no, la gente no lo entiende, ¿no? Y además tienes que dar muchas explicaciones. Y eso
tampoco es inclusivo. Es decir, que tú tengas que ir con una balanza para pesar y te vengan y te pregunten y tengas que dar siempre explicaciones como si tuvieras un problema, que lo tienes, ¿eh? Pero como si el problema fuera mío, ¿no? Como esta Exacto. loca está obsesionada y no, es que es lo que tengo que hacer, ¿sabes? Me lo dice el Sí, médico, es la no es... responsabilidad. Sí, Es, y es lo que tú has dicho muchas veces, has hecho declaraciones diciendo de que para ti fue un cambio el día que decidiste dejar de pensar en lo que, ¿no?, pensarán los demás y empezar a hacer las cosas por tu bienestar y por el bienestar de tu hijo. Y Totalmente. dejar de tener que pedir perdón por cada cosa favor. que hacía el niño. Sí, O sea, es que yo también, o sea, me siento también súper identificada porque, o sea, anécdotas de estar en el autobús, Es que los pasarlo fatal, transportes, porque sí. entonces en aquella época, en aquel momento, él impulsivamente había aprendido la palabra puta. O sea, ahora Y me todo río y era lo así. cuento con risa, pero tú no sabes lo mal que lo pasé. Sí, Y un par de señoras me llamaron la atención, porque claro, aparentemente él no parece que tenga ningún que problema, ese es con el lo cual problema. es lo que tú dices, Sí, todavía es peor porque el juicio es mucho mayor. Totalmente. Total, claro, empezaba a decirme puta, pero yo sabía que lo decía en plan impulsivamente, y luego una señora también que le empujó sin querer y empezó a decir puta, y claro, pues te puedes imaginar, Sí, entonces. sí. Me parece súper gracioso, como 1000 historias Ya, en las que he estado yo. Y a mí lo que me ha permitido es, como a él le da igual lo que digan o lo ya, que miren los demás, a mí se me ha contagiado un poco, ¿no? Porque claro, tú imagínate, yo me esfuerzo en parecer una madre normal, ¿no? Todo el día, ¿no? Y voy al supermercado y llevo la compra y intento que en el pueblo pues más o menos piensen que soy normal, pero luego, no sé, a medio cenar, se enfada por lo que sea y sale corriendo a la calle, porque es plano, ¿no? Pues sale corriendo a la calle desnudo, porque no tiene sentido de intimidad, y empieza: quiero que alguien me cuide, eres la peor madre del mundo, te voy a matar, ¿no? Y eso, imagínate. pues es lo que nos pasa y pues claro, puedo hundirme en la miseria o tomármelo a risa de decir, no te esfuerces, Carla, o sea, da igual. Ahora lo importante es, como me dice muy bien mi hijo pequeño, coge a buscarlo, mamá. Y yo voy corriendo. Venga, cariño, va, anem a sopar, vamos a cenar, que hace frío, y intentar hacerle bajar e intentar no mirar las persianas que se van abriendo por todas Ya, partes. Y eso con el tiempo, reírse ayuda mucho, porque además sí, esas personas no tienen nada que ver con tu vida al final, ¿no? Es como que nos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo preocupadas por gente que a lo mejor no volveremos a ver en nuestra vida, ¿no? Y eso a mí me ha enseñado muchísimo, mi hijo, a concentrarme en lo que es estar bien, en ayudarle a reírse también de su vida, ¿no? Y de las situaciones que va viviendo, en no tomárselo tan a pecho también, porque él lo vive, claro, él lo te iba a decir. percibe, ¿no? Sí, te iba a decir porque yo siempre digo, ¿no?, que para mí fue un punto de inflexión cuando intentaba, es lo que dices tú, ¿no?, encajar, que él, sobre todo que él encajara, ¿no? Mm, O sea, como si fuera, ¿no?, dentro de un niño ordinario. mm, Y entonces el punto de inflexión fue cuando yo empecé realmente a escucharlo y a entenderlo como él era. mm. Claro, porque eso te permite ver que es maravilloso. O sea, no intentar cambiarle Sí, constantemente, sí, ¿sabes? Pedirle algo que es imposible, sí. sino comprenderlo para poder, es eso, Mm, actuar, mm, ¿sabes? Según, y eso es lo que yo puedo conectar con él a nivel emocional, ¿sabes? Desde mm, ese conocimiento, sí. y nos mantiene mucho más unidos a nivel emocional y también a nivel de convivencia en Mm, general, porque yo mm, ya estoy centrada, es lo que tú dices, mm, en su bienestar, en el común, ¿no?, de mm. todos, y no tengo que estar preocupada por, ¿sabes?, por Sí. encajar, que al final es lo que dices tú, en algo que no tiene ningún sentido porque Mm, no es lo importante en mi vida. Lo mm, importante en mi vida son mis hijos y yo, es mi entorno más cercano, mm. no todo lo demás, Y ¿sabes? además, él lo nota.
él nota si estás centrado en él y si le Mm, aceptas como es y le quieres como es, o estás más centrado en cómo es respecto a los demás o si se porta bien, ¿no? Es como el mm, otro día conocí a una mujer que me explicaba, ¿no? que su hijo pues, le daba muchos problemas, ¿no? Porque no sabía comportarse, ¿no? Me hablaba de estas palabras de comportamiento, de conducta, ¿no? Y es esa línea de cómo se comporta tu hijo, que está muy bien verlo porque es un síntoma, pero no deja de ser un síntoma. Lo que en un momento dado tenemos que plantearnos es, ¿vamos a intentar que no tenga fiebre o vamos a ver dónde está la infección? ¿No? Claro que si ayudamos a que no tenga infección, tendrá menos fiebre. Es decir, si lo que hace que mi hijo grite así es que se asusta, es un miedo que tiene, pero si lo que intento yo es parar solo el grito y no intentar saber dónde está el miedo, es que va a salir por otra parte, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí lo que has hecho es súper inteligente y de valientes y de mm. supervivencia absoluta, de decir, a mí lo que me preocupa es el vínculo que yo tengo con mi hijo, que al final es lo más importante con mis hijos, es lo más importante que tengo, no con los demás. Y no eh, forzar a que encaje, ¿no? A que encaje perfectamente y que pase desapercibido dentro de esa comunidad o de esa masa para que nadie le haga daño en realidad, ¿no? Queremos que pueda tener una vida normalizada, pero es que a lo mejor él tampoco lo necesita. Ya. Y hablando de sociedad, es que ahora me venía lo de lo del libro de Jane Austen, o sea, estaba Mm, pensando en ella, te comenté, ¿no?, que ayer empecé a mm, leerlo, mm, y esa fortaleza, ¿no?, como mujer, y la valentía que has dicho antes, el tomar la decisión de decir: "Bueno, esto es lo que yo quiero hacer, mm, así es como yo voy a hacer las cosas, independientemente de las normas sociales que haya, ¿no?, o de la estructura que está creada, ¿no?, de lo que mm, es, del sistema, mm, social". Y, y entonces yo me preguntaba ayer, bueno, ¿cómo puede ser que esta mujer, ¿no?, mm. que Jane Austen, que no Hacer ha tenido ningún tipo de experiencia tantos personal, o sea, muy siglos. poca sí, ¿no?, Mm, estuvo prometida, pero nunca llegó a casarse, ujú, no ha sido madre, ¿cómo ha podido hilar tan fino en el tema de las relaciones mm, personales? mm, ¿Y cómo podía tener esa sabiduría, no? Si ella como mujer no había podido experimentar, ¿no? No se casó ujú. y nunca fue madre Yo tampoco. pienso que era una persona excepcional. Siempre me da mucha rabia porque siempre se la ha tenido como escritora de novelas románticas y en realidad era, como tú has dicho, Mm, muy inteligente y perspicaz en la psicología del ser humano. La prueba es que a los 18 años escribió una novela que para mí es maravillosa, que es Lady Susan, que relata un personaje protagonista de una madre perversa, una madre narcisista, ¿no? Maravillosa y mm. narcisista, ¿no? Y en esa época, en 1780, no se concebía la posibilidad de que una madre pudiera ser narcisista. Bueno, es que no había ni el concepto, ¿no? No, porque era Ni normal que un hombre mala. fuera narcisismo, o sea, debía estar incluso universalmente aceptado, ¿no? El No, en una comportamiento madre, de un hombre, no. digo, o De sea, un hombre sí. en un hombre En un hombre sí, pero en una sí, madre nunca, ¿no? ni se Y en sabía cambio qué era. ella Mm, plasmó una madre diferente, que probablemente en mi investigación lo planteo, probablemente estaba basada en su propia madre, ¿no? Imagínate a los 18 años ser capaz de poner en las páginas a su madre narcisista y verse reflejada allí. Yo pienso que era extraordinaria y que dejó unos personajes maravillosos que justamente luchan en esa relación entre el yo y la comunidad, ¿no? Que sacrifico de mí misma para entrar, para encajar mm, y que preservo. Yo creo que era una persona muy especial y que en sus libros podemos sacar muchos más valores que solo entretenimiento, que también nos entretiene, es un gran refugio, ¿no? Pero hay unos valores de presérvate como ser,
busca tu propia libertad, porque es allí donde vas a sentirte bien y sentir la felicidad, no en la aceptación de los demás, que siempre va a estar vacía. Sí. Y luego también pensé en el mensaje este de que el mundo está hecho la vida íntima, Mm, y en este libro haces como una revalorización, ¿no? de lo que es nuestro día a día, que al final mm, dices, no los grandes hechos, los grandes logros, que son momentos muy puntuales, es como lo que siempre, ¿no? Marca nuestro mapa, ¿no? De nuestra historia, sino que la mayor parte del tiempo estamos en nuestras rutinas, ¿no? En nuestros hábitos, mm, es donde pasamos, ¿no? La mayor parte del tiempo. sí. Entonces, ¿cómo podemos poner eso en valor? Y me he acordado, porque yo hice historia del arte, Ujú, me he acordado porque en la historia del arte pasó un poco lo mismo con los holandeses en el siglo XVII, que reivindicaron, ¿no? es Lo que era la verdad, pintura de es verdad. costumbres Sí, y de sí, sí, sí. interiores. Y claro, también fue una revolución en la época, Ujú, porque los grandes temas de la historia del arte, ¿no? Que era la mitología, ujú, el arte histórico, o sea, ujú, pues, y me recordó un poco en esto, es como poner en valor ujú, esta parte más íntima y de nuestro día a día, y ahí al final es donde sabemos que se encuentra la felicidad, ujú, ¿no? En el disfrutar ujú, de estas pequeñas cosas e intentar integrar un poco lo que sería, porque ahora nos estresamos, no, tenemos que meditar, tenemos que hacer ujú, ejercicio, pero podemos hacer un mindfulness ujú, también en nuestro día a día, ujú, y en pequeñas cosas como, por ejemplo, me voy ahora de un tema a otro, ujú, pero es lo que dices tú, mi cabeza va tan tranquila. rápida. Por ejemplo, yo fregando los platos, Ujú, muchas veces es una tontería, pero no. muchas veces fregando los platos digo, no me voy a poner el podcast a Ujú, escuchar, ujú, yo qué sé, sino que, o sea, lo voy a hacer estando súper presente, ujú, ¿sabes? En poner el agua, o sea, realmente consciente en lo que hago, o salir a caminar. ujú, Es una manera de practicar mindfulness, pero ujú, hablando ujú, en tu caso, lo que a ti te ha ido bien, por ejemplo, ujú. pintar, que también Sí. digo, ay, me siento identificada contigo porque yo también pintaba Ujú, acuarela de ujú, flores. O ujú, sea, ¿qué cosas te han servido a ti ujú, para poder tener, o sea, que tengas integradas en tu día a día y que te hayan ujú. podido ser esos momentos, ¿sabes? Para poder evadirte un poco y para poder descansar de ese ruido mental o de ese Mm, estrés o de, ujú, ¿sabes? Ese ritmo diario ujú. que... Yo pienso que has dado justo en el clavo, ¿no? Es justo el momento en que nace Jane Austen, ¿no? A final del 18 con la pintura holandesa también, ¿no? Que empieza a retratar los interiores Mm, de la casa, ¿no? Y luego vemos a Van Gogh, ¿no? Con esos girasoles, que es algo muy simple, muy sencillo y que nos ilumina, ¿no? O con su habitación, ¿no? Porque habla del interior. Es el momento en que empiezan a hacer muy suave, ¿no? el romanticismo que habla ujú, del yo. Luego se extrapolará a la actualidad, que ya vamos al narcisismo, ¿no? Pero en ese momento vale ya de épicas, ¿no? Las épicas también están en casa. La épica es mm, los comedores de patata, ¿no? Los que tenían que sobrevivir con una patata. Esto es épica, ¿no? Entonces, yo creo que las redes sociales, el mundo de hoy nos empuja mucho a, a narrarnos a nosotros mismos como una épica, ¿no? Como es que mira qué maravillosos somos, es que mira qué hemos hecho, es que... Y la vida no está allí, ¿no? La vida está en las pequeñas cosas del día a día y es donde nos podemos sentir llenos, ¿no? Yo cuando estuve en crisis por el diagnóstico de mi hijo y más que por el diagnóstico, por la incapacidad de verlo sufrir y no saber cómo ayudarle, ¿no? Eso es lo que más me angustiaba. Am, mm, Escogí un día de la semana que creía que podía dejarlo con el padre y fui al pueblo y bueno, al centro cívico, ¿no? ¿Qué tienen los lunes? Y me daba igual, o sea, podía ser macramé como podía ser una sierra eléctrica, ¿no? Me daba igual lo que tuvieran, que yo iba a hacer una actividad ese día para tener una excusa
para salir de casa y tener un ratito para mí, ¿no? Y fue pintura, que además siempre se me ha dado muy mal, ¿no? Y es como, no, pero bueno, da igual, mejor. Así no lo haré para producir nada, ¿no? No quiero exponer, no quiero hacer la mejor pintura y ponerlo en el Instagram ni nada, solo quiero un ratito para mí, ¿no? Y de eso se trataba, ¿no? De pintar, de conectar con las otras personas que estaban en el grupo también, de hablar. Y cuando hice 1 hora, pensé, ¿y por qué no 2? Y cuando hice 2, pensé, ¿por qué no 4? ¿No? Y aquí, poco a poco, fue creciendo mi ansia por no hacer cosas muy importantes, simplemente cosas que es un pasar el tiempo conmigo misma, ¿no? Porque esto es la vida, al final la vida es pasar el tiempo con uno mismo y además con aquellos que queremos. Y si lo pasas bien contigo mismo, el resto te da igual. Luego viene. Bueno, sí que sé, ahora, ahora ya de ahí ha salido un libro. Bueno, sí. Pintar al final. Sí, es verdad, pero no con ese objetivo. Es decir, al final empecé a pintar flores y empecé a pensar, esta flor que debe tener alguna propiedad porque es preciosa y tal, y a buscar y investigar en cada una, y de aquí nació una novela, y de esas flores, pues cada capítulo tiene una flor, una planta, y cada una tendrá su dibujo, ¿no? Pero no con el objetivo de, no sé, de exponer en el MoMA, ¿sabes? Sino simplemente como parte de mi proceso personal y no sé qué voy a hacer a continuación en mi vida porque me dejo llevar por ese vivir en mí. Claro, tiene que ver con lo que decías de preservar también, que decía Jane Austen, ¿no? Sí. ¿Qué vas a preservar? Has dicho, ¿qué parte de mí voy a preservar? Y sería un poco esto, porque además yo creo que esa parte es lo que luego trasciende también. Sí, exacto. Ella en sus cartas hace mucho énfasis en el tiempo que se estaba cosiendo, en el tiempo que hacía un pastel o que arreglaba un gorro o un vestido, pero no en el resultado o en el regalo, ¿no? Que sería el post de Instagram, ¿no? Sino en el proceso mismo de hemos estado un rato haciendo esto, ¿no? En el momento. Y Isabel Allende tiene una frase que a mí me encanta, que es sobre la escritura, porque yo tengo muchos alumnos que siempre quieren escribir, pero sobre todo quieren publicar, ¿no? Y yo les digo, como Isabel Allende dice, escribir es como hacer el amor, ¿no? Concéntrate en el proceso y no en el orgasmo, porque luego ya llegará si tiene que llegar, ¿no? Pero es el proceso lo que te hace feliz. Y de hecho la vida es más proceso que final de nada, porque además cuando has llegado a algo piensas, al día siguiente piensas, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, realmente la felicidad que te llega por una obtención, por un objetivo, es tan corta. En cambio, la felicidad que tienes en el proceso es tan larga que es lo que tenemos. Y luego, por ende, es más fácil también tener éxito, porque lo haces desde esa autenticidad, desde el sentir, y eso es lo que te hace más genuino y diferente a los demás. Por lo tanto, claro, estás creando desde otro lado, ¿no? Desde otro lugar. Y no necesitas una validación. Es decir, yo no iba a las clases de pintura y nadie me decía, ay, qué bien que vas a clases de pintura, ¿no? o que no, nadie. O sea, simplemente me hacía feliz a mí y no necesitaba likes en Instagram ni en ningún sitio. Simplemente estaba yo y eso es fantástico porque no necesitas a nadie para ser feliz. Que nos olvidamos, ¿no? A veces. Ya. Sí, ahora estaba pensando, te estoy preguntando cosas que no te había dicho que te preguntaría. Es pero parte bueno. del proceso, es parte. Si Jane Austen viviera ahora, en nuestra época, ¿qué crees que sería? ¿Crees que sería madre divorciada como nosotras? Yo estoy convencida. No sé si se habría casado igualmente. Ya. Porque era muy exigente. Yo no estoy convencida de que
haya muchos Mr. Darcy en nuestra sociedad que sean capaces de reconocer sus errores, de enmendarlos, de persistir en el amor, ¿no? Cuesta aún encontrar, no hay, espero que haya, Bueno, me recuerdo pero que está Darcy también, el diario de Bridget Jones. sí. Sí que es un poco, ese Sí, Darcy. bueno, el diario de Bridget Jones está basado en Orgullo y Prejuicio, pero no sé si sigue siendo una película, sigue siendo una ficción. No quiero decir que no haya, seguro que hay, pero tampoco abundan, por decirlo de algún modo, porque en el hombre le cuesta mucho reconocer sus errores, enmendarlos sencillamente y humildemente y persistir en el amor después de un rechazo, ¿no? Serían como momentos muy clave de la construcción de Mr. Darcy. Pero bueno, más allá de esto, yo creo que Jane Austen se lo pasaría muy bien con el circo que tenemos montado como sociedad. Sería crítica, no sé si sería psicóloga a lo mejor, psicóloga de relaciones, o a lo mejor incluso sería influencer, pero muy crítica, ¿no? Sería seguro. Y podría llegar, ella lo tuvo muy difícil para llegar a mucha gente y aún así lo logró. Imagínate ahora que tenemos más facilidad las mujeres, no toda la que deberíamos, pero más facilidad de llegar a más gente, de escribir, de publicar. Ella lo consiguió en un momento en que nadie apostaba por una mujer escritora. Recordemos que ni las hermanas Bronte ni George Sand escribieron con su nombre ni con nombre de mujer, siempre bajo nombre de hombre. Ella escribió con un seudónimo, pero de hombre, de mujer. De mujer, sí. Entonces fue como muy, muy fuerte, ¿no? Y muy valiente en esta época. No sé, yo creo que sería presidenta de algún país. Pero bueno, tuvo al menos Ojalá. el apoyo de su padre. Por eso, yo creo que sí... eso fue muy relevante, porque la madre nos da ese apoyo emocional de existencia, pero el padre nos da el apoyo frente a lo social, ¿no? Es el padre quien, de algún modo, no solo, pero tiene aún, ¿no? Los hombres aún tienen esa puerta abierta en lo social y quien te invitan o no a salir a ella, ¿no? Puedes luchar contra eso como mujer y hay muchos casos, pero si te lo ponen más fácil y creen en ti, pues tienes un acceso más en tu interior, en tu mente, más plausible. Y ella lo tuvo. Ella lo tuvo por parte de su padre y por parte de sus hermanos y no lo tuvo por parte de su madre, en cambio. Claro, te iba a hablar ahora, estaba pensando, esto me conecta con el tema de las heridas de la infancia. Y también que leí en el libro que tú sufriste bullying, que yo también sufrí bullying en el cole. Otra cosa que tenemos en común. Y no sé tú, pero yo, por ejemplo, cuando me divorcié, esa herida que tenía, ¿sabes? Como de no ser suficiente, de necesitar, ¿no? Que me validen, porque había pasado bullying y además me pasó en 2 colegios diferentes, porque empecé muy pequeña en un internado, pero claro, luego, ¿sabes? No sé si es porque ya estaba en el rol, pero me volvió a suceder, ¿no? Cuando volví más tarde. En otro cole. Sí, me volvió a pasar y claro, esa herida volvió a sangrar en ese momento, ¿no? En mi vida en el que me divorcié y dije, ostras, ¿no? Otra vez es como que estoy ahí, ¿no? ¿Tú lo sentiste? O sea, esa herida, hablemos de ti y hablemos de Jane Austen, si sentiste que volvió. Yo creo que el bullying es una herida tan profunda en un momento tan sensible de nuestras vidas. Yo recuerdo esconderme en el baño para que pasara la hora del patio, por favor, que pase la hora del patio, ¿no? Y concentrarme en los dibujos que había, los garabatos que había en la puerta de madera verde, que aún la puedo ver, del baño de niñas. Y me acuerdo de todo con tanta profundidad. Las vivencias de la infancia son tan profundas que es muy difícil desprenderte de eso, ¿no? En mi caso, lo que me di cuenta más adelante es que yo no buscaba al grupo. Es decir, que evidentemente el maltrato que recibí era injusto y me dolió mucho,
pero yo no necesito el grupo. Y precisamente creo que el Claro. grupo me maltrataba por eso, porque notaban que yo no lo necesitaba, ¿no? No soportaba estar siempre con la misma gente y criticar a otro, ¿no? Estar en un grupo para que te protegiera. Para mí eso era encerrarme, ¿no? Y criticar a otros para qué, ¿no? Porque no eran nosotros, ¿no? Para mí no tenía ningún sentido, pero entonces estabas allí pululando sin Mm, ningún grupo que te protegiera y eras, bueno, el clavo para todas las mm, heridas de los demás, ¿no? Eso tardé en entenderlo y cuando lo entendí me sentí liberada porque me di cuenta de que había estado sufriendo por un rechazo de alguien que tampoco quería, ¿no? Entonces fue interesante dejar de ser víctima. Bueno, fui víctima de maltrato, pero ya lo había como superado, si es que se puede superar, ¿no? Pero am, es distinto ser víctima que ser superviviente, ¿no? Y yo creo que fui superviviente, mm. ahora me siento como tal y eso me ha hecho más fuerte. Aunque no soy muy del relato de sí, las heridas nos hacen más fuerte, qué bien, que vengan heridas, no, por favor, no es como horroroso, pero sí es cierto que cuando dejas de pensar, no es que yo quería a esa persona y me rechazó, soy más de pensar, ¿seguro que querías a esa persona? Porque es que a lo mejor ya no la querías y por eso se fue también. Si somos sinceros, muchas veces pasa eso. Y entonces dejas de sufrir por un rechazo de alguien que Mm, tampoco quieres y empiezas a vivir tu vida. A mí en el pueblo aún hay gente que me viene, y ya llevo como casi 2 años separada, me viene aún y me dicen, no te preocupes, Carla, ya volverá. Y digo, pero si no quiero que vuelva. O sea, que le quiero todo lo mejor, pero estoy feliz así, ¿no? Entonces, ese concentrarnos en nosotros. Creo que cuando hemos sufrido bullying de muy pequeñas, tenemos la cámara puesta en los demás, ¿no? En lo que quieren los demás, qué mm, quieren de nosotros, ¿no? De nosotras. Y tenemos la necesidad de complacerles y somos objeto del deseo de los demás. Y lo que yo he hecho en los últimos años es esforzarme mucho para cambiar esa cámara y que esa cámara me mire a mí, no a los demás. ¿Qué deseo yo? ¿Quién quiero que esté en mi vida? Y si los demás no quieren, es que seguro que a mí tampoco me apetece, ¿no? sí, Pero ahí cuesta está mucho. ¿no? Cuando tomas ese control, tomas ese poder de Mm, decisión, ¿no? Te Es cuando realmente decides y subjetivizas. escoges tú. Sí, dejas de ser objeto de los demás para ser sujeto tú en ti misma y escoger, ¿no? También en las relaciones sexuales, ¿no? Es como siempre eras para complacer, estabas para Mm, complacer, ¿no? No es que no tuvieras, no te gustara, sí, pero siempre dependiendo de, ¿no? Te gustaba más complacer. ¿Y por qué? Porque no soy capaz de darme a mí misma placer, porque no soy capaz de merecer. Por ejemplo, cuando alguien me decía, vas muy guapa o estás muy guapa, mm, ¿no? Me sentía incómoda y siempre, no, tú más, ¿no? Porque pensaba ya, que si me decían eso, haría sentir incómodo a los otros, entonces si sobresalía me harían daño, ¿no? Y entonces siempre tenía una postura de no sobresalir, de no destacar, de no merecer, ¿no? Y pasar ahora, desapercibida, sí, y ahora no. O sea, ah, te permites brillar. soy de tener mi espacio, de ser Mm. quien soy y de brillar, exacto. Mm, Bueno, cuando hablamos de separarse para poder conciliar, también es una manera, mm, ¿no? De decir, bueno, hasta aquí voy a empezar a priorizar otras cosas y entre ellas es voy a priorizarme a mí, ¿no? mm, Justamente el otro día vi que salió una reportera por la calle mm, preguntando a la gente qué pensaban que, o sea,
cuál era su opinión de por qué la gente se separaba, por qué había tantas separaciones. Y salió el tema de que, claro, de que las mujeres, ¿qué pasa? Que como tienen esa carga, ¿no? Que si el trabajo, los hijos. Entonces, el marido se convierte como en un hijo más. Entonces, es una carga añadida, ¿no? En lugar de ayudarte, es una carga más. Con lo cual, al final, están como sobrepasadas y encuentran en la separación una manera de conciliación, que tú también lo has comentado Sí. alguna vez. Entonces, bueno, si lo ves así, que dices, jolín, es triste esta situación, pero es verdad que muchas veces es como que no te queda más remedio, porque llegas a la conclusión, es decir, empiezas a priorizarte a ti cuando ya estás físicamente No puedes más. agotada en Sí, las últimas. sí, totalmente. Entonces, esto también nos invitaría a hacer una reflexión, es decir, no hace falta llegar a este punto, ¿no? De estar exhaustos para empezar a priorizarme a mí, o es lo que dices tú, poner el foco más en mí, ¿no? Y no en los demás. Al final, todo eso nos lo hemos ido poniendo nosotras, ¿sabes? Totalmente. Cuando salieron estas declaraciones mías sobre el hecho de que separarse era un modo de conciliación, y siempre estaba dentro del contexto de, además, con un hijo con más dificultades, que esto es otra historia, ¿no? Vas más cansada aún. Claro, nuestra carga es mayor, Bueno, porque no es solo la de madre o maternal, es que es ya de cuidadora. totalmente. O sea, cuidadora a otro nivel. Sí, 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 sí. Y el estrés emocional, la hipervigilancia, son muchas cosas, ¿no? que se añaden. Pero, dicho esto, todas las madres, las mujeres en general, pero sobre todo las madres, llevamos una sobrecarga que es irracional. O sea, es imposible. Lo que hemos hecho es coger el rol de social también, ¿no? del hombre, que tenía solo el hombre antes, en la función de profesional, en asociaciones, nos hemos implicado políticamente, socialmente, no tanto como quisiéramos, pero bastante, y además lo que ya llevábamos. Y ahora el marido nos ayuda o colabora. Pero bueno, no es que nos ayude a nosotras, es que es parte de nuestra vida, ¿no? No tendría que ser una ayuda, ¿no? No tendría que ser una colaboración, tendría que ser una responsabilidad compartida. Y no lo es. Y no lo es incluso en los casos en los que el padre o la pareja se compromete más y realmente colabora en las tareas de la casa y todo. Normalmente quien dirige esas tareas es la mujer. Quien dirige qué se come es la mujer. ¿Qué se va a comprar? ¿Qué vamos a hacer en las vacaciones? ¿Cómo nos organizamos? ¿A quién dejamos a los niños si nos damos una noche para nosotros? Todo esto lo organiza la mujer. Pero ya no solo es una organización, es un peso emocional. Es decir, yo cuando mi ex entraba por la puerta del trabajo ya veía que llevaba un nubarrón gris en la cabeza de preocupaciones, etc. Y en lugar de decir, espabila, lo que le decía era, ay, tranquilo, vete a tomar una cerveza con tus amigos o a dar una vuelta o a correr o al gimnasio, que yo me ocupo del resto. Yo me ocupo de los niños, de la cena, de las bañeras, de los 60 exámenes que tengo que corregir y de todas mis preocupaciones también. Yo me sostengo y además te permito que tú, como adolescente, que tienes muchas preocupaciones, te vayas con tus amigos, ¿no? Entonces, les hacemos de madre, hacemos de sostento emocional de la familia y nos merecemos un premio Nobel de la Paz. Pero como no nos lo va a dar nadie, lo que yo propongo es que empecemos a poner límites ya, porque si no, llega la separación. Y no es lo deseable. Es decir, a algunos me criticaban decir, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que separarnos todos? No, por favor, no os separéis. O sea, separarse es un rollo, es muy pesado, es doloroso. Se rompen los vínculos, la imagen, el proyecto que tenías. Es muy doloroso en muchos sentidos.
Pero si no podemos conciliar, si no podemos tener un espacio para nosotras mismas, ¿qué acabamos haciendo? Dejamos de ser como personas para diluirnos y ser para los demás. ¿Y qué hacemos? Pastillas antidepresivas, pastillas para la ansiedad, terminamos con fibromialgia, con depresión, con ansiedad, y eso tampoco es una vía. Entonces, si no queremos que nos separemos tanto, vamos a tener que poner, hombres y mujeres, algún límite antes de que llegue ese renegociar. punto. Renegociar ese contrato abstracto que hablábamos aquí en un episodio con Sebastián Girona, ¿no? Que es al final ese contrato no escrito, ¿no? De cómo funcionamos como pareja y tal. Entonces, sí, sería renegociar eso y empezar a poner límites por el bien futuro de la familia, ¿no? Ya no es por ti, sino Sí. en general. Y en esa renegociación tenemos una parte muy importante las mujeres, porque la situación de los hombres es muy cómoda, ¿no? Y ellos van diciendo, a mí yo es que me pongo de los nervios, porque ellos van diciendo, no, pero si ya vamos avanzando, ¿no? Es como el blanco de las colonias que decía, no, los derechos de los negros ya van avanzando, pero ¿quién eres tú para decir si avanzan suficientemente rápido o no? Tú que tienes todos los derechos, hombre, blanco, occidental, ¿no? Y mayor, no. Para mí va muy lento. Entonces, yo pienso que las mujeres tenemos que ser mucho más exigentes y tener una visión de la maternidad más realista con nosotras mismas. Porque eso de dar de mamar hasta los 7 años, o sea, tiene unas consecuencias en nosotras, en nuestra libertad, en nuestro cuerpo. Que a mí, o sea, cada uno que escoja el modo de educar, pero que se proteja su espacio interior como mujer, ¿no? Entonces, si decides una educación muy próxima con tus hijos, muy atenta, me parece muy bien, pero también necesitarás tu tiempo para repostar energía y también querrás que su padre tenga esa proximidad con sus hijos, ¿no? Por lo tanto, permítele ese espacio al padre, que eso es muy curioso. Es decir, sí, nos hemos separado con mi expareja, sí, ha sido difícil y traumático para todos, pero al mismo tiempo mis hijos han ganado un padre. Sí, es que eso es lo que suele pasar. Es muy fuerte. Es decir, hasta entonces el padre de mis hijos no se había responsabilizado profundamente de ellos y de su necesidad y bienestar emocional como ahora. Claro, pero es que eso pasa siempre. Cuando nos divorciamos es cuando empiezan a ejercer, o sea, a nivel real, de lo que es el día a día, es recogerles el cole y todas las actividades, que es cuando es la custodia compartida, que no les queda más remedio. El tema es que si pueden hacerlo, ahora podrían haberlo hecho antes. ¿No? Entonces, por eso, bueno, aprender un poco para que las nuevas generaciones cambien. Bueno, nos vamos de tiempo ya. Es que nos enrollamos bueno, y ya no es los temas íntimos, como decía Jane Austen, son tan importantes. Muchísimas gracias a ti, por Isabel, estar aquí. A ti Carla. por este podcast, porque creo que puede ayudar a mucha gente, a muchas mujeres y hombres. Sí, gracias. Bueno, ya de despedida os quería también comentar que he lanzado mi nuevo programa para acompañarte a superar tu divorcio de 2 meses. Así que te invito, si quieres, agendar una llamada para ver cómo puedo ayudarte. Bueno, pues gracias. A ti.